Bien, por favor acompáñeme al libro de Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18, cuando lo encuentre me dice amén. ¿Sí? Justo después del 17 y antes del 19. Por si acaso, para que no se pierda. ¿Lo tiene? Bien, vamos a leer en el nombre del Señor. Dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham se fue deprisa a la tienda de Sara, y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo: no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti hacer tal, que hagan morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré, si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar Abraham.
y Abraham volvió a su lugar. Bien. Porfiado Abraham, ¿no? Insistente. Quizá usted ha escuchado hoy día, en alguna medida, es común en el contexto en el cual nos movemos, escuchar quejas contra Dios. A menudo escuchamos cosas como, bueno, si Dios es Dios y Él es todopoderoso, ¿por qué la gente sufre? ¿Por qué hay niños muriendo de hambre? ¿Por qué los malos son prosperados? ¿Por qué la gente buena le va mal? ¿Y por qué, si Dios dice que nos ama, no está cercano a nosotros? Todas estas acusaciones son comunes en el día de hoy, hermanos. Y son de alguna manera un reclamo contra ciertos aspectos de Dios, porque son aspectos que a veces no están tan claros. A veces desearíamos que los justos siempre les fuera bien, que los malos fueran todos castigados, o desearíamos que no hubiera sufrimiento o angustia, o que Dios a veces no guardara silencio de algunas cosas, pero en la práctica muchas veces no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo. Y más aún la gente que no conoce a Dios tiene, entre comillas, una validez para cuestionar por qué esto está ocurriendo. El relato que leímos hoy día de Génesis 18 nos va a ayudar a ver de alguna manera respuesta a alguna de estas preguntas. No las va a responder directamente, pero vamos a ver cómo en ese relato algunas de estas preguntas tenemos más luz para responderlas. El sermón de hoy día se llama ¿hay alguna justicia en Dios? Y lo vamos a ver, hermanos, a través de 3 puntos, que es el primer punto, un proceso que aún no termina. El segundo punto, que se llama Dios no nos deja vivir a ciegas. Y el tercer punto, que se llama Cristo, el justo por el cual Dios perdona. Entre los versículos 1 al 15, tenemos el primer punto de nuestro sermón que se llama el proceso aún no termina. Y me llama la atención que el capítulo 18 parte diciendo que después de las cosas que habían pasado, si ustedes se acuerdan, la semana pasada vimos cómo Dios había establecido un pacto con Abraham y su descendencia y le había pedido la circuncisión como señal del pacto. Después de esto, el 18 parte diciéndonos que Jehová se acercó al encinar de Mamre, donde estaba ¿quién? ¿Quién estaba ahí? Abraham. Y es llamativo, hermanos, el ver cómo Dios toma esta iniciativa y se acerca a Abraham. Dios ya le había mostrado a través de visiones, había estado con Abraham compartiendo, le había prometido muchas veces, pero en esta oportunidad Dios se acerca donde está Abraham. Y buscando un poco, me llamó la atención, porque no hay ningún indicio, ni nos dice la Escritura, de que ese era camino obligado para llegar a Sodoma. La Biblia no nos dice eso. De hecho, si consideramos el destacamento de los hombres que iban, que se habla de Jehová y de 2 ángeles, eso es lo que el capítulo nos muestra más adelante, tampoco iban a tener algún inconveniente para sortear algún camino o ir por otro lado. Pero nos dice que efectivamente Dios quiso pasar por ese lugar donde estaba Abraham. De alguna manera es similar al hecho cuando Jesús se atraviesa por Samaria y se encuentra con esta mujer. ¿Se acuerdan de ese relato? Y este punto nos ayuda de alguna manera a poder ver que es de alguna manera un mito este hecho de pensar que Dios es un Dios lejano. Dios nos está mostrando con este acontecimiento que Él, al contrario, no solo quería establecer una relación con Abraham en base a promesas y mantenerse lejos, sino que muy por el contrario, Él deseaba estar cerca de Abraham. Piensa usted, ¿por qué tenía que pasar? ¿Había algo que justificaba que Él tenía que estar ahí con Abraham? Nada. No hay nada en el texto que nos muestre que Dios estaba obligado a estar en ese lugar y a pasar por ahí. Por el contrario, de su libre voluntad eligió pasar por ese lado. Y me traía a memoria las palabras del apóstol Pablo en Hechos 17:27, cuando está hablando de este Dios no conocido que los atenienses adoraban, y él les dice para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces el primer punto que quiero que veamos dentro de este primer punto es el hecho de darnos cuenta, hermanos, que cuando se hace este cuestionamiento de por qué Dios no está cercano, es más bien que no somos capaces de ver la obra de Dios cerca. Génesis nos muestra a este Dios que se acerca, y de hecho es muy curioso, no quise ahondarlo tanto, pero fíjese que en todo el capítulo 18 nos habla por lo menos 2 o 3 veces, en el versículo 20, 22, en el versículo 1, que es Dios mismo quien se le apareció a Abraham.
No está diciendo que fue un mensajero, no está diciendo que fue un ángel, nos está diciendo que Dios mismo se acercó y estuvo con Abraham. Eso es tremendo. De hecho, los teólogos concuerdan, la mayoría, en que en este episodio ese Jehová que aparece ahí no es otro sino que Jesús, encarnado en ese punto específico de la historia. Y esto es tremendo porque nos muestra claramente que Jesús ya era antes, es decir, no es un ser creado. Pero lo tremendo de eso, hermano, imagínense, Dios mismo tocando a la puerta de Abraham, llegando a su casa, ¿cómo se sentiría usted? Si un día está ahí, ¿cierto?, preparando la oncecita, está calentando el pan y de repente y aparece Dios en su puerta, ¿cómo se sentiría usted? ¿Le gustaría o no? Qué tremendo es ver esto, porque nos saca esta imagen de este Dios frío y lejano, por allá apartado. El deísmo planteó que que existe un Dios, pero un Dios creador que echó a andar su reloj y Él se apartó de su creación y está por allá lejos, apartado de todos los problemas, de las dificultades, de las cosas que nosotros vivimos. Pero el cristianismo, hermano, nos plantea un Dios que está cercano. Nos dice que hay un Dios que sí se interesa por lo que nos pasa, que sí se interesa por los problemas que tenemos, que sí se interesa por las dificultades que vivimos día a día. Cuando llegamos a este punto del relato, habían pasado prácticamente 25 años del momento en que Dios se había aparecido a Abraham, le había hecho salir de su tierra y le había prometido una descendencia. 25 años, hermano. Imagínense. 25 años en los que vimos a través de los textos que muchas veces Abraham se cuestionó. ¿Irá a cumplir Dios su promesa? ¿No le irá a cumplir? Bueno, yo le ayudo a Dios mejor, ¿cierto? Y se mete con Agar, ¿cierto? Y tiene un hijo y eso es una tremenda consecuencia para después. Era válido el cuestionamiento que de alguna manera Abraham de nuevo y Sara de nuevo, y lo vamos a ver acá, tuvieran algunas dudas respecto a la fidelidad de Dios a cumplir. Pero esta vez, en vez de enviar un emisario, o en vez de darle simplemente una visión, es Dios mismo quien se acerca y le dice, espera, vamos a conversar de lo que yo te dije que iba a hacer. ¿Lo vemos? ¿Sí? ¿A qué nos lleva eso? A que Dios debía confrontar la falta de fe de Sara. El relato, después de toda esta atención que hace Abraham, dice que estos varones le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y Abraham respondió que estaba en la tienda. Entonces dijeron, de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida aquí, que Sara tu mujer tendrá un hijo. Hay una versión que dice, al cabo de un año, desde esta fecha, tu señora va a tener un hijo. Entonces vemos que ellos ya eran viejos, ¿cierto? Sara le había cesado la costumbre de las mujeres, dice, y ella se ríe, diciendo, después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Y aquí viene una confrontación. Imagínense todo lo que ellos, Abraham y Sara, siempre hablamos de la historia de Abraham y el padre de la fe, pero en realidad como matrimonio estaban los dos metidos en este proceso que estaban llevando a cabo. Dios no se había olvidado de Sara, claramente no. Y en esta oportunidad también le era necesario pasar porque había algo que ocurría. Cuando él se acerca y le vuelven a decir, ahora sí, ahora le dan la fecha, le dicen en un año más, ¿cierto? Dice una de las versiones, ya prontamente vas a tener el hijo. ¿Qué hace Sara? ¿Sí? Y el texto nos muestra ver que había un dejo de incredulidad, ¿cierto? Por eso ellos lo confrontan. Y esto es tremendo también en un sentido. Porque hemos visto hasta atrás cómo Dios forma en Abraham un hombre piadoso y cómo lo lleva a ser un hombre de fe, ¿cierto? Pero fíjese que la historia nos muestra de que si bien Abraham es el padre de esta gran nación, Sara era la madre de esta gran nación. Por lo tanto, Dios no había pasado por alto lo que tenía que hacer con ella, ni se había olvidado. Entonces a Dios le quedaba un asunto pendiente, que era tratar la incredulidad en el corazón de Sara. Dios podría haberlo pasado por alto, como en otras ocasiones, o haber dicho, no importa, yo voy a cumplir mi promesa. Sin embargo, en esta oportunidad, el Señor que se había acercado reprende a Sara y le dice, a ver, espera, le dice, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Por qué se está riendo de que es vieja, de que ya no puede tener hijos? Porque ellos argumentan, ¿acaso el Señor, hay algo difícil para el Señor? Y cuando ella se trata de defender y le dice, en el versículo 15, y le dice, no, me reí, pues que tuve miedo, ¿qué hace el Señor? Viene y le dice, no es así, sino que te has reído, la confronta. Ahora, ¿por qué es importante esto para nosotros? Porque claramente Dios también estaba buscando que Sara fuera una mujer de fe,
pero también nos muestra que no estaba dispuesto en esta oportunidad a pasar por alto el pecado. Dios tenía que confrontar. Dios tenía que decirle en este momento, no es simplemente que te pusiste nerviosa, que tuviste un poco de miedo, fuiste incrédula. Y Dios se lo dice. Y es importante para nosotros ver esto, hermanos, porque van a haber ocasiones en que Dios por misericordia no nos va a reprender en el momento algún pecado. Pero van a haber ocasiones en que Dios nos va a confrontar directamente con algún pecado porque ya no puede estar existiendo según lo que Dios iba a hacer. En este punto del relato Isaac todavía no nacía. Y si usted ha leído Génesis, se va a dar cuenta que después de que nace Isaac, Dios le pide a Abraham un sacrificio, ¿sí o no? ¿Qué iba a requerir para que ese sacrificio fuera efectuado? ¿Qué iban a requerir Abraham y Sara? Ellos necesitaban fe. Por eso para Dios no era menor. La Escritura dice que el justo vivirá por la fe. Por lo tanto, cuando estamos hablando de los temas de fe y de creer en el Señor y de creerle al Señor, Dios no está dispuesto, hermanos, a pasar por alto la ofensa muchas veces. Muchas veces va a tener misericordia y nos va a aguantar. Pero van a haber otras veces en que Dios va a actuar directamente y nos va a decir, deja tu incredulidad. Deja tu incredulidad. Cuando nos afanamos, cuando le damos prioridad a otras cosas, cuando el trabajo es más importante, cuando los quehaceres son más importantes, cuando muchas cosas están robando el lugar que le pertenece a Dios, muchas veces, hermano, Dios va a venir y directamente nos va a hablar. Y ese no debería ser un motivo para que nos sintiéramos tristes o nos doliéramos. Ay, sí, un hermano me echó la talla y me dijo que no me veía hace tiempo en la iglesia. No voy a ir más a esa iglesia, no hay amor. Al contrario, gracias a Dios que nos está ayudando a ver los pecados que tenemos, porque claramente hay un plan y un propósito que Él está formando en nuestra vida. Pero para eso es necesario que el pecado se identifique. Es imposible que nosotros dejemos algún pecado si no somos capaces de reconocerlo. Es imposible. No nos vamos a apartar de nuestros pecados, ni vamos a luchar contra ellos, ni los vamos a poner a los pies de Cristo mientras no los reconozcamos. Es imposible. Podemos ocultarlo, podemos ponerlo debajo de la alfombra, podemos dejarlo por ahí botado, pero va a crecer mientras nosotros no entendamos que hay un pecado en nuestra vida. ¿Se entiende? Ok. Lo que nos lleva al tercer punto de este primer punto, que Dios es fiel con su plan. Cuando estos varones le dicen, ¿hay algo difícil para Dios? Y luego le dicen, ahora sí, al cabo de un año se va a cumplir esta promesa. Yo les dije, habían pasado 25 años. Como se dice en buen chileno, había corrido mucha agua debajo del puente, ¿no? Habían pasado muchas cosas y muchos acontecimientos, pero ahora sí había llegado el tiempo del cumplimiento. Y esto es tremendo. Imagínese, usted ha postulado una casa por largo tiempo, lleva años esperando. Yo sé que hay gente que ha esperado 10, 15 años en los comités de la vivienda para que le den la noticia. Todos los días está la esperanza que este puede ser el día de la llamada. Todas las semanas este puede ser el día de la llamada. Esta semana, día tras día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año se suma, esperando, hasta que de repente llega la llamada. Aquellos que lo han vivido, me imagino que hay un gozo y una alegría tremenda, ¿no? En recibir una noticia así. Y de alguna manera, en este episodio nos muestra eso. Esta vez Dios vuelve a prometer, pero ya no lo promete sin dar una fecha, sino que Dios dice, oye, ahora sí, pronto, ahora sí, una versión nos dice, al cabo de un año, tu hijo va a venir. Y eso, hermano, nos muestra que Dios, a pesar de la longitud o de lo dilatado del tiempo que tiene que pasar, Él es fiel con el cumplimiento de su plan. Ya muchos años antes le había dicho a Abraham y Sara que no iba a ser Ismael el hijo de la promesa por la cual iban a ser bendecidas todas las naciones, iba a venir esa descendencia, sino que iba a ser un hijo propio de Abraham y Sara. Ya había llegado este cumplimiento. Y qué tremendo, porque al tiempo que Dios confronta este pecado en Sara, también le está diciendo que ya viene efectivamente el cumplimiento. Más o menos 13 años se dice que habían pasado desde el nacimiento de Ismael hasta este punto. 13 años, imagínense. Pero vemos de nuevo a Dios fiel con el cumplimiento de su plan. Si hay algo que nos muestra toda esta primera sección, hermanos, de nuevo, ya no es nuevo porque ya lo habíamos visto, es el hecho de que a pesar de que a veces Dios pareciera tardarse en el cumplimiento de su plan, efectivamente, en algún momento lo va a cumplir. ¿Usted cree eso?
Efectivamente, Dios, hermano, va a dar cumplimiento a su plan, aunque parezca tardar. Los cristianos hoy día guardamos una de las cosas que creo que es más maravillosa, que no sé si logro, yo creo que no dimensionar bien lo que significa que es la venida del Señor. Pero ¿sabe que esta venida se ha venido esperando desde los tiempos de la iglesia? Hace más de 2000 años atrás. Que se ha venido esperando generación tras generación, iglesia tras iglesia, cristiano tras cristiano, han venido albergando el cumplimiento de esta promesa. Y la misma Biblia nos dice, bueno, algunos van a pensar que esto efectivamente no se va a cumplir porque van a decir, mira, tanto tiempo ha pasado y no se ha cumplido. Pues yo me pregunto si todavía quedará algo de fe en nuestros corazones para seguir esperando el cumplimiento de esa promesa. Porque la Biblia nos muestra, y Génesis nos ha venido mostrando que Dios, si hay alguien que es fiel, es Dios. ¿Sí? Esto nos lleva al segundo punto del sermón, que es curioso, por así decirlo, y es que Dios no nos deja vivir a ciegas. Después de todo este relato entre que se aparece el Señor, de que habla con Abraham y Sara, de que hay esta reprensión, de que hay ahora sí viene el cumplimiento de esta promesa, entramos en una sección como un poco extraña, porque Dios comienza a dialogar, como si dialogara consigo mismo y dice, bueno, ¿cómo lo voy a encubrir a mi siervo lo que voy a hacer? Si al final yo sé que él va a cumplir y que de él va a salir esta nación y sus hijos van a cumplir los estatutos. Y Dios nos muestra primero que sabía que Abraham le iba a obedecer y que iba a enseñar a las generaciones después de él. Los versículos 18 y 19, específicamente el 19 nos dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir sobre Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y esto es tremendo. Esto es tremendo, hermano, porque nos está mostrando que todo este largo proceso iba a dar un fruto. Nosotros estamos acostumbrados hoy día, en nuestros días, que todo tiene que ser rápido, ¿no? ¿Y cuántas veces se nos caen los negocios, se nos caen los planes, se nos caen muchas cosas por hacer todo de manera apresurada? Pero Dios tenía un proceso. Y en estos 25 años que había venido tratando con Abraham y su familia, Él llegó al punto en entender y en saber, claramente Dios lo sabía, que este Abraham, que había sido procesado hasta acá, todavía le falta un poco, pero que había sido procesado hasta acá, efectivamente iba a dar buen fruto. Entonces, debiera animarnos. A veces esperamos que los procesos de Dios con nuestra vida sean de un día para otro. Yo no sé si usted en algún momento ha experimentado lo amargo de pelear contra algún pecado y caer una, y levantarse y volver a caer, y decir, no, ahora sí, Señor, y confiamos en ti, Señor, y volver a caer y estar en un proceso que a veces duran años. ¿Le ha pasado, no? Es difícil. Es amargo a veces ese trago de estar luchando con algo que sabemos que no tenemos el poder, pero la solución demora y demora y demora. Pero ¿saben qué? Debiéramos ver que los propósitos y los planes de Dios que toman tiempo, porque ya lo habíamos visto, Dios no trabaja así generalmente. Él es un Dios que trabaja a través de procesos, pero lo hace tan bien que se asegura que hay un buen fruto después de eso. La declaración de Dios no es menor. Él dice, le voy a contar a Abraham, mi siervo, lo que voy a hacer, porque yo ya sé que va a cumplir lo que quiero que cumpla. ¿Qué era eso? Que le enseñara a las generaciones que iban a venir después de él a guardar los estatutos y la enseñanza del Señor. Y eso es lo que hizo Abraham, ¿no? Por lo tanto, hermanos, esto nos permite ver algo. Nos permite ver que no debiéramos tratar de apresurar los procesos de Dios, pero debiera animarnos a estar en medio de un proceso. De hecho, lo terrible, hermano, sería no estar en un proceso. Eso sería lo terrible. Es mejor estar siendo procesados por Dios en algún área de nuestra vida, ya sea financiera, o ya sea emocional, o ya sea de carácter, a estar viviendo como un pajarito. ¿Cómo estás tú? Bien. Ah, qué bueno. ¿Y no te he visto por la iglesia? No, pero estoy bien, sí, oro, leo la Biblia de vez en cuando, me va súper bien en todo. Oye, ¿y en qué está Dios contigo? No, nada, yo voy a la iglesia, pero estoy súper bien. Precaución, presta atención. Las peores caídas son aquellas cuando ni siquiera nos damos cuenta que estamos a punto de caer, hermano. Porque todo el pueblo de Dios halla permanentemente en un proceso. No siempre el proceso va a ser duro, ni va a ser doloroso, pero lo más probable es que hayan áreas en nuestra vida que Dios esté permanentemente tratando.
Entonces lo peligroso o lo triste es más bien no estar en un proceso, antes que estar en un proceso. Si nosotros cobráramos ánimo, si fuéramos conscientes de lo que Dios va a hacer, si usted viera el resultado ya, al final de la película, en alguna medida, no se pondría triste, ¿o sí? Si usted entra a la universidad y está por ahí por tercer año, batallando, echándose algunos ramos, pensando si rendirse o no, y pudiera tener una visión de más adelante, de verse con el título y ver ya, esta etapa terminó y lo que viene, probablemente cobraría ánimo, ¿no? Y lo que nos pasa con Dios es que muchas veces perdemos de vista eso. Se nos olvida que Dios tiene el control, primero. Se nos olvida que lo que Él está haciendo, lo está haciendo bien, no lo está haciendo al lote. Y se nos olvida por consecuencia que va a tomar todavía un poco de tiempo más. Pero cuando lo veamos el fruto, va a ser un buen fruto. ¿Me entiende? Yo encuentro heavy. Imagínese Dios pudiera decir de nosotros, no, si yo sé que va a ser lo que tiene, le voy a contar a este hijo mío lo que voy a hacer porque yo sé que va a dar buenos frutos de aquí en adelante. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Sí o no? Diría, soy bacán, ¿no? Porque Dios está diciendo eso de mí. Y no es necesario que Dios nos lo diga, sino que la Escritura ya nos ha dejado testimonio. Lo importante es que seamos capaces de comprender y entender que si estamos en el proceso de Dios, Dios mismo nos va guardando en el proceso. Y que lo que va a salir de eso es bueno. Por lo tanto, es mejor, yo le aconsejo, nunca me ha ido bien con esto, a pesar de que soy porfiado, creo que lo mejor es no pelear con Dios. Creo que nos ahorramos la vuelta larga y dolorosa cuando decidimos no pelear con Dios y someternos a su voluntad. Porque perdemos tiempo, energía y lo pasamos mal cuando decidimos pelear contra Dios. Hay veces que Dios dice, ok, pelea, yo voy a resistir, pelea, hasta que nuestras fuerzas se agotan y volvemos al punto de inicio, ya, Señor, ahora sí en tu proceso, ahora sí voy a prestar atención a esto, ahora sí voy a obedecer, sí Señor, ahora sí voy a abrir mi corazón y voy a dejar que alguien me ayude, ahora sí voy a dejar que me disipule, Señor, ya, ahora sí. ¿Le ha pasado, no? Por lo tanto, eso nos muestra el primer punto. ¿Qué más nos muestra este pedazo de texto? Algo que responde de alguna manera a una de las preguntas que hicimos en el inicio. Hay cosas que Dios da a conocer y hay cosas que Dios no da a conocer. La Escritura nos dice que los secretos pertenecen a Dios. Y hay cosas que Dios se va a guardar para sí. Hay cosas que Dios no quiere que tú sepas de tu vida. Hay cosas que Dios no quiere contarte. Hay cosas que Dios no me ha querido contar y que está absolutamente en su derecho de no querer contarnos. Porque en eso mismo nos va probando. Sin embargo, hay cosas que Dios nos va a querer contar. Yo no sé si usted, cuando vio el Titanic, la película, si es que la vio, sabía lo que iba a pasar al final de la película, ¿no? ¿No? ¿O había alguien que pensaba que el barco se iba a salvar? Todos sabíamos que el barco se iba a hundir, ¿cierto? Por lo tanto, no fuimos a ver la película pensando en se hundirá el Titanic, ¿no? Sino que fuimos pensando en qué va a pasar entre medio. Y de alguna manera Dios nos da luces de lo que va a pasar al final, pero no nos dice cómo va a ser este proceso de vida entre el cumplimiento de su promesa y dónde estamos nosotros. Y eso es lo que a veces nos desanima. Porque a veces pensamos que ¿qué está haciendo Dios? No veo lo que está haciendo, no sé para dónde me está llevando Dios, o comenzamos a dudar. Sin embargo, Dios sí nos ha mostrado. Si vamos a la Escritura, nos damos cuenta que, por ejemplo, Dios ya nos dijo el final de esto, ¿no? Nos dijo que iba a haber un juicio final, ¿sí o no? Nos dijo que quién iba a ganar en este juicio final. Nos dijo dónde íbamos a estar nosotros después. Nos dijo qué iba a pasar con aquellos que murieron esperando en el Señor, a quienes nosotros a veces amamos y anhelamos y de repente se muere, no sé, un familiar, un papá, una mamá, un hijo en el Señor. Nos dice cuál es el fin de Él, ¿o no? Nos dice que Él va a volver. Nos dice que va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva. Nos dice que vamos a estar en un lugar donde no va a haber sufrimiento, ni dolor, ni angustia, ni tristeza. Nos dicen que vamos a volver a ver a aquellos que amamos y que vamos a estar con el Señor. Eso, de alguna manera, es el final de la película y Dios ya nos lo dijo. Sin embargo, muchas veces va a guardar silencio respecto a los procesos de vida que tenemos. Fíjese usted que cuando Dios llamó a Abraham, 25 años atrás del texto casi que estamos viendo, le dijo, yo te voy a multiplicar y te voy a dar una tierra. Pero no le dijo específicamente en ese momento esta tierra, ni le dijo en 25 años más. ¿Sí o no?
Él simplemente le dio una promesa y lo sacó. Y fíjense que así Dios obra en nuestras vidas. A veces queremos crecer espiritualmente, o queremos luchar contra algún pecado, y Dios no nos dice cuánto tiempo va a pasar hasta que salgamos de ahí. Pero sí nos está diciendo, ora. Sí nos está diciendo, lee tu Biblia. Sí nos está diciendo, congrégate. Entonces nosotros, si queremos ser sabios, debiéramos atender al consejo del Señor y gozarnos por lo que Él nos ha querido decir, en vez de entristecernos por lo que no nos ha querido decir. A veces andamos achacados, como tristes, como no, es que no sé hasta cuándo va a durar esto. A mí me ha pasado, hermano. No sé cuánto más voy a aguantar, no sé cuánto más voy a esperar este proceso, no sé cuánto más Dios me va a tener en esta situación, quizás alguna situación económica, o no sé cuánto más Dios me va a tener con esta enfermedad, o no sé cuánto más Dios va a hacer se va a demorar en hacer lo que está haciendo. Pero no es el problema, hermano, saber eso. El problema es que tenemos que poner nuestra mirada en lo que Dios ya nos ha dicho. ¿No nos dijo que no nos dejaría nunca? ¿Sí o no? Dijo que estaría con nosotros. ¿No nos dijo que no nos faltaría el pan y el agua? ¿Alguno de nosotros ha estado en la calle desnudo, muriéndose de hambre alguna vez? El Señor ha tenido misericordia, ¿no? Entonces, qué tremendo, porque este pequeño fragmento nos muestra esta curiosidad en medio de los dos relatos, ¿cierto? El primer relato de cómo Dios aparece, ¿cierto? Y le habla a Sara, y el segundo relato de lo que iba a hacer con Sodoma. Entre medio nos hace ver que efectivamente Dios sí hay cosas que quiere revelar. Entonces, cuando vemos estas preguntas del inicio, por ejemplo, y decimos, bueno, ¿por qué? Tantos ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué acá? ¿Por qué Dios nos acerca? ¿Por qué Dios no hace esto? Efectivamente, Dios sí nos permite conocer, hermano, algunas cosas. Y eso debiera animar nuestro corazón. Ahora, creo que el corazón de esta enseñanza es precisamente el tercer punto. Desde el versículo 22 al versículo 32 se nos narra este episodio en que vemos un Abraham que intercede por un pueblo, que es porfiado ante Dios, pero que también cuestiona de alguna manera a Dios. Porque dice que cuando se apartaron los varones, versículo 22, y fueron hacia Sodoma, Abraham estaba delante del Señor. Y Abraham viene y le dice, Señor, ¿destruirá también al justo con el impío? Y hay un cuestionamiento, a la justicia de Dios. No simplemente Abraham está clamando por misericordia. Sí, él está intercediendo delante de un pueblo, pero él está acusando de alguna manera a Dios y le está diciendo, tú que eres Dios, que dices ser justo, ¿no vas a hacer lo que es justo? Muy atrevido el comentario de Abraham. Debe haber tenido mucha confianza para pararse delante de Dios y decirle, ya, pues, obra justicia y tú eres justo, ¿no? Abraham tenía una relación muy especial con el Señor. Nosotros a veces le decimos lo mismo a Dios, pero no tenemos esta relación tan especial. Es decir, somos muy patúos en la forma en que tratamos a Dios. Pero esto nos muestra dos cosas. Este texto, primero nos muestra a Abraham como intercesor. Y es tremendo, porque sabe que es el proceso de todo lo que Dios venía haciendo con Abraham. Si hay algo que caracteriza a Dios, es la misericordia, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Y en quién vemos misericordia en este relato? En Abraham. Vemos un hombre que se interesa, más allá de inferir o no, porque estaba Lot ahí, sino vemos un hombre que se interesa y le dice, pero ¿cómo va a destruir todo este pueblo? Y todas las personas, y todas las mujeres, y todos los niños, y todos los hombres que habían en ese lugar, ¿cómo los vas a destruir todos? Abraham había sido formado de alguna manera en misericordia, al igual que lo es Dios. Pero para eso hubieron procesos. Me venía a la mente este versículo de Jeremías 22:30 cuando dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese a la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que no la destruyese, y no lo hallé. Jeremías relatando un acontecimiento muchos años más adelante que iban a venir en el futuro, pero de alguna manera nos mostraban el corazón del Señor, buscando siempre a alguien que pudiera obrar a favor, alguien que tuviera misericordia, que se compadeciera. Y eso lo hemos formado en Abraham. Abraham comienza a pedirle, Señor, si hay 50 justos, bueno, si quizás le faltan 5, Señor, y si quizás no son 45, pero son 40, o 35, o 30, hasta 10, tratando de rebatir, tratando de lograr que Dios moviera su posición. Pero ¿sabe lo que hizo Dios? Dios no movió su posición. Y este punto es muy importante que lo prestemos atención. Porque si hay algo que se estaba atacando con esto, era la justicia de Dios.
Dios es justo. La gente hoy día, ¿qué es lo que más acusa a Dios? ¿De qué es? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver un niño pequeño en África que se muere de hambre? ¿Qué pecado ha cometido él que sea digno de morir de hambre o de morir en medio de una guerra o en medio de una persecución? Eso es lo que la gente dice de Dios, ¿no? ¿Por qué Dios, si es justo, permite tanto sufrimiento y tanto abuso? Vemos los casos del Sename, vemos violaciones, vemos aberraciones hoy día en nuestra sociedad con los más indefensos. Vemos una ley que promueve el aborto hoy día en niños que no tienen absolutamente nada que hacer ni culpa. Y decimos, ¿dónde está Dios en esto? ¿Dónde está la justicia de Dios? El texto de Sodoma es tremendo, hermano, este texto. Porque lo primero que tenemos que ver es que efectivamente estos pueblos merecían el castigo. Lo merecían. El texto nos dice, lo vimos hace un par de semanas atrás, cuando Lot eligió acercarse hacia estas tierras, se nos dice que los habitantes de ese pueblo eran pecadores en gran manera. El texto que van a ver más adelante, lo que sigue al capítulo 18, nos muestra un pueblo absolutamente corrupto. La imagen de Lot entregando a sus hijas al pueblo para que hicieran de ellas lo que ellos quisieran, de alguna manera no es porque era un hombre santo y quería resguardar solamente a los varones que estaban ahí, sino porque ya se había hecho costumbre en medio de ese pueblo tal aberración. Por lo tanto, cuando Abraham le dice, bueno, tú que eres justo, no vas a salvar a los justos, Dios entra en el juego para mostrarle que efectivamente no había ni un solo justo en Sodoma y Gomorra. Ninguno. Por lo tanto, el castigo que venía sobre esas ciudades era absolutamente propio de un Dios justo. Parece que perdemos a veces la perspectiva de que Dios odia y aborrece el pecado y la injusticia. Parece que lo perdemos de perspectiva. Vivimos pensando que Dios simplemente se complace con los abusos, ya sea abusos económicos, financieros, o abusos sexuales, o cualquier tipo de abuso, y porque no vemos un rayo caer del cielo, o fuego que caiga y consuma a esa gente, pensamos que Dios lo pasa por alto, y que Dios es un Dios injusto. Pero la verdad es que Dios no es injusto. El hecho es que hoy día Dios pacientemente espera. Pero va a venir el punto en el que va a traer toda su justicia y su ira va a ser derramada. Eso es uno de los relatos más duros de entender quizás de la Biblia, de ver cómo Él va a llevar a cabo su justicia en algún momento. Pero lo va a hacer. Tomó este pueblo, lo vemos más adelante en el relato, capítulo 19 en adelante, y Dios efectivamente no halló justos en Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, Dios trajo su juicio y destruyó. Ahora, piensa un poco en esto. Miramos nosotros a este pueblo y decimos, bueno, en realidad eran dignos de lo que les pasó. O sea, imagínense las violaciones, qué le hicieron a las hijas de Lot, qué querían hacerle a los varones que llegaron, y nos escandalizamos y decimos, en realidad eran tipos que merecían eso. Pero a mí me gustaría que miráramos un poco dentro de nuestros corazones, hermano. Porque la verdad, no somos tan diferentes a ellos. Hacemos injusticia, ¿no? Pecamos igual que ellos, ¿no? ¿Sí? Quizás alguno no ha violado, pero ¿cuántas veces lo hemos deseado? ¿Cuántas veces hemos codiciado en nuestro corazón? ¿Cuántas veces hemos deseado el mal de nuestro hermano? Si ha sido la gracia de Dios, hermano, que nos ha limitado de no ir más allá. Pero en lo profundo de nuestro corazón hemos deseado tanto más para nuestros hijos, que decimos amarlos y los adoramos de alguna manera. ¿Cuántas veces no deseamos disciplinarlos con ira, castigarlos porque nos tienen chatos? ¿Le ha pasado, no? El tema es que Dios nos ha frenado de ir más allá. Y hay algunos que no, que Dios los permite. ¿Cuántas veces quizá hemos pensado en ser infieles y Dios nos ha frenado, ¿cierto? Porque no somos inocentes palomas, si no me estoy predicando un espejo mejor. Pero yo creo que es mejor asumir, ¿cierto? Pero Dios a veces nos frena. Entonces no somos tan diferentes a este pueblo que era Sodoma y Gomorra. La diferencia es que Dios hoy día ha tenido misericordia. Entonces cuando hablamos de esta justicia, de hecho Abraham mismo, que estaba diciéndole a Dios, oye, pero tú que eres justo, ¿vas a castigar a los justos con los impíos? Él mismo debió haber sido objeto de la ira y el castigo de Dios porque era un hombre injusto. Obró según lo que no tenía que obrar.
puso palabras en la boca de Dios cuando tomó a su sierva y decir, bueno, si este era el plan de Dios, démosle para adelante, cuando nunca fue el plan de Dios. Entonces nos hace mirarnos a nosotros y ver que somos en realidad tan merecedores como Sodoma y Gomorra del castigo que ellos recibieron. Pero aquí es donde viene el punto tremendo. Porque claramente no vivimos, hay miles de años de separación entre los eventos que estamos viviendo hoy día y donde estamos parados nosotros. Y entre medio hay algo que es más glorioso, que es la cruz de Cristo que nos divide. Porque si este relato nos muestra a un hombre que intercedió y no fue efectiva su intercesión por Sodoma y Gomorra, y el pueblo pereció por causa de su injusticia, más adelante tenemos el relato de un hombre justo que padeció por los injustos, a fin de que los injustos que somos nosotros fuéramos traídos a justicia y fuéramos perdonados. Lo que ha evitado que hoy día nuestras vidas sean consumidas, lo que ha evitado que nuestras ciudades sean consumidas por el castigo, por la ira, ha sido la gracia de Dios, hermanos. Nada más que eso. No somos mejores que la gente que está afuera. Deberíamos romper ese paradigma. No somos mejores que la gente que está afuera. No somos mejores que los violadores, que los asesinos, que algún homosexual. Claramente no somos mejores. Somos perdonados, que es diferente. Y eso debería llevarnos a ver la gracia y la misericordia de Dios. 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El último relato de Génesis 18 es una fotografía del Evangelio, porque nos está proyectando hacia adelante y haciéndonos mirar que más que tirar piedra y criticar lo que pasó en ese momento con esos hombres, nosotros deberíamos estar en ese lugar. Usted y yo deberíamos estar en una cruz, literalmente. Deberíamos ser castigados en una cruz por causa de nuestros pecados, pero Cristo intervino, hermanos míos. Y la gracia de ese varón justo nos perdonó a nosotros. Por lo tanto, claramente debiésemos alabar al Señor. Abraham, yo imagino que al ver esto y ver cómo efectivamente su intercesión no tuvo fruto, pudo comprender que Dios efectivamente no pasa por alto el pecado. Dios es un Dios de temer, ¿o no? ¿Se nos escapa esta dimensión de Dios? Nos acordamos del Dios que es un viejito buena onda, simpático, así medio tierno, amoroso, ¿cierto? Que le da regalos a los nietos, que abraza a todo el mundo, ¿cierto? Y nos olvidamos del Dios de justicia, del Dios que dice, no, esto se acabó y aquí viene juicio. Y aplica su justicia. Nos olvidamos de ese Dios. Y nos olvidamos que ese Dios no nos ha castigado por la obra de Cristo. Por lo tanto, hermanos, esta es una oportunidad tremenda que tenemos para mirar a Jesús. Porque si no fuera por su mérito y su gracia, de ninguna manera estaríamos de pie delante de Dios. Si usted tiene un buen matrimonio, si usted puede gozar y quizás decir, qué bueno que en mi matrimonio con mi esposa hemos sido fieles el uno al otro y hemos construido bien nuestra familia, déjeme recordarle que ha sido la gracia de Dios que le ha sostenido. No se gloríe. Si usted ha criado bien a sus hijos y se ha esforzado, tiene un mérito. Pero creo que el mayor mérito es de Dios, en darle gracia y sabiduría y en obrar en sus hijos quizás en la crianza de ellos, más que en sus propios méritos. Si hoy día en algo estamos de pie, hermano, deberíamos darle la gloria y la honra al Señor. Y no ni siquiera pensar en llevarnos nosotros lo que le pertenece al Señor. Porque lo que nos pertenecía es lo que le pertenecía a Sodoma y Gomorra. Un juicio, castigo, por la rebeldía y por el pecado. Pero Cristo vino. Amén. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso ese texto. Los habitantes de Sodoma y Gomorra no tenían paz con Dios. Por eso fue Dios y los atacó. Porque no había amistad ni había paz entre ellos y Dios. Pero dice, justificados pues por la fe, hoy día tenemos paz para con Dios. Usted y yo hoy día podemos gozar de paz. Dios no está en enemistad con nosotros. Si en algo ha de corregirnos y disciplinarnos es en una relación amorosa de padre e hijo, no en una relación de castigo y de ira por causa de nuestros pecados. Y eso es por los méritos de Jesús, hermano. Por favor, es maravilloso que podamos mirar esto. Póngase en pie, por favor.
para que podamos orar al Señor. Quiero que cerremos esta idea un poco y quizás dejarle la línea para que los sermones que vienen. Dios aparece nuevamente a Abraham, le da ahora sí la fecha, la promesa viene, le dice. Pero nos muestra que también es un Dios cercano. Nos muestra que es un Dios que sí se interesa en lo que le estaba pasando a Abraham. Dios no estaba utilizando a Abraham y Sara como un instrumento meramente. No eran robots. No eran como usted toma un utensilio en su cocina, tomar una cuchara y utilizarla para algo. Él también estaba interesado en lo que le estaba ocurriendo. También estaba trabajando en ellos. También les permitía interactuar. Y también estaba asentando las bases en Génesis 18 para lo que iba a venir. Tanto para el cumplimiento de la promesa por Isaac, como para el castigo por Sodoma y Gomorra. Si Dios iba a desatar su ira y su poder, y iba a ver la imagen de ver la destrucción de esas ciudades, de haber sido tremenda. Imagínense usted lo que es ver fuego y azufre del cielo contra una ciudad y ver la devastación. Yo me imagino que nos impresionaríamos, ¿no? Pero eso asentaron bases para que Abraham conociera y temiera quién es Dios. Porque cuando vemos más adelante el texto de Hebreos que nos habla de Abraham como un hombre de fe, nos dice que él sabía que Dios tenía poder como para resucitar a Isaac de entre los muertos si hubiese sido necesario. Y eso es por esta relación estrecha de conocimiento. Entonces, hermano, yo le invito a que podamos orar al Señor. Yo no sé si usted está en algún proceso. Si está en un proceso, yo le animo a que considere el fin que el Señor dice. No gaste su cabeza y su tiempo pensando en el cómo. Déjele el cómo a Dios. Obedezca lo que Dios le ha dicho hasta ahora y déjele el cómo a Dios. Él sabe cuándo y cómo sacarlo de los problemas. Pero considérese usted también. Considérese que la gracia y la misericordia la han sostenido hoy día en pie, hermano. No ha sido su bondad. No ha sido que usted es muy inteligente. Yo estoy seguro que sí, ustedes son muy inteligentes, pero no ha sido eso lo que le ha sostenido. No ha sido sus caritas de inocencia, no. Ha sido la gracia del Señor. Y eso amerita de nosotros alabanza y adoración al Señor.